que ustedes tienen que buscar, ¿verdad? Eh, Todas las vigas isostáticas se resuelven de la misma manera, haciendo sumatoria de fuerzas sobre el eje Y igual a 0 y sumatoria de momentos respecto a cualquier punto de la viga. Conviene siempre tomar un apoyo para que se anule una de las reacciones. Y con esas dos ecuaciones de la estática resolvemos la viga. La tercera ecuación de la estática, que es sumatoria de fuerzas sobre el eje X, no la hacemos porque no tenemos fuerzas en ese sentido. No vamos a tener la viga trabajando ni a flexotracción ni a flexocompresión. Todas las cargas, como estas tres cargas puntuales y la carga uniformemente distribuida que ven en el dibujo, van a ser siempre cargas verticales. ¿Está claro hasta aquí? Profe, ¿será que se puede grabar, por favor? ¿Sí? ¿Será que se puede qué? Grabar la clase. Ah, sí, sí, grábenla, por favor. Yo no abrí el link, tendría que abrir mi otro profesor y la delegada abrió. Si puede grabar ella, genial. Porque creo que les va a servir para repasar también. Si bien hay unos videos levantados en la plataforma de las clases presenciales sobre cómo se resuelve una viga de este tipo, es interesante que tengan también esta pequeña clase que vamos a dar hoy de estas vigas. Les decía entonces que las vigas pueden ser simplemente apoyadas sin voladizo, simplemente apoyada con uno o un voladizo a un lado o al otro y simplemente apoyada con dos voladizos. Cargas siempre verticales y la resolución de la viga siempre va a ser con las dos ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerzas sobre el eje Y igual a 0, sumatoria de momentos respecto a un punto cualquiera igual a 0. Eso, de esa manera podemos resolver una viga que ya está en estas condiciones. ¿Qué son estas condiciones? Son ya las condiciones de la viga totalmente definida, estática y geométricamente. En el trabajo práctico ustedes van a tener que definir primeramente geométricamente la viga, ver la distancia que hay entre apoyos de la viga de ustedes. En el caso del ejemplo es una viga de 6 metros. Ver si tiene voladizo a la derecha, en este caso 3 metros. Ver si tiene voladizo a la izquierda, en este caso de 2 metros. Esa es la definición geométrica de la viga, como habíamos visto en la clase anterior, pero el dibujo era muy pequeño. Después hay que definir estáticamente, ver qué cargas están actuando sobre nuestra viga. Primero las cargas puntuales, que como dijimos en la clase pasada, son normalmente reacciones de otras vigas que se están apoyando sobre nuestra viga de cálculo. Podría ser en último caso un pilar naciente, pero es un caso muy poco probable. Y después el otro tipo de cargas que actúa sobre nuestra viga son las cargas uniformemente distribuidas. También dijimos en la clase anterior que esas cargas provienen básicamente del peso propio de la viga, que como es una viga de hormigón armado, es una viga que tiene un peso propio elevado y que tiene que ser tenido en cuenta, más la reacción de la o las losas. Ustedes, para poder calcular la viga y calcular la carga Q de la viga, tienen que haber calculado primeramente las losas y la reacción de esas losas sobre la viga en cuestión, sobre la viga que queremos calcular. Y si sobre esa viga también tenemos una mampostería, esa carga se la sumaríamos como uniformemente distribuida. El peso propio de la viga es el peso específico del hormigón, del material del cual está hecha la viga, por el ancho de la viga, por el alto de la viga. Nosotros no tenemos ni el ancho ni el alto. El ancho nosotros lo predimensionamos, le damos un ancho que nosotros consideramos que es el que corresponde, 15 sería poco, 20, 25, 30 centímetros, y el alto vamos a tomar siempre un décimo de la luz entre los apoyos. O sea, en el caso de nuestra vía sería de 60 centímetros. Y con eso Profe, tenemos, ¿sí escucho?
¿Te puedo molestar un ratito antes que avances un chiqui más? Y claro, Te quería preguntar si es que no podías grabar la clase. sí, sí, les dije que graben. Yo no puedo grabar porque yo no habilité. Estoy igual que ustedes, como la delegada habilitó esta clase, porque yo no tengo la... O sea, ella es la que puede grabar, yo no puedo grabar. Las clases anteriores sí las abría el arquitecto Granado, las abría Lelis, entonces yo daba la clase, pero la grababan ellos. Entonces habría que pedirle a la delegada que por favor grabe. Yo estoy Dale, profe, grabando fuera gracias. de mi celular, Ah, bueno, así que no perfecto, sé perfecto. cómo va a ver. Ah, vale, vale, Eh, vale. Correcto, correcto, así le podés pasar a los compañeros porque eh, es la última clase y vamos a tocar así conceptos que son importantes que los manejen para poder resolver el trabajo práctico y para conceptos que vamos a ver en el examen, también en el segundo examen parcial, ¿verdad? De dónde provienen las cargas distribuidas que actúan sobre una viga, sería una pregunta, y la respuesta sería de su peso propio, de la reacción de las losas y en caso de existir mampostería, de la mampostería, ¿verdad? O sea, reacciones de ese tipo. ¿Cómo se resuelve una viga isostática? Utilizando las dos ecuaciones de la estática, sumatoria de fuerza sobre el eje Y y sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera de la viga. Eh, Esos son conceptos que es importante que los tengan, ¿verdad? Entonces, como dijimos en la clase pasada, lo primero que tenemos que tener es definida estática y geométricamente la viga. Para poder hacer este esquema, donde tenemos, en nuestro caso, tres reacciones de vigas, una de 10 toneladas, una de 20 toneladas y una de 15, y una carga uniformemente distribuida de 2,5 tonelómetros. Tenemos una viga de 6 metros de largo entre apoyos, con un voladizo a la derecha de 3 metros y un voladizo a la izquierda de 2 metros. Entonces, el primer paso que hacemos es aquí realizar la sumatoria de fuerzas sobre el eje Y, que nos da una relación entre la reacción A y la reacción B, y en segundo término, una sumatoria de momentos con respecto a, en este caso, al punto B, ¿verdad?, para poder hallar la reacción A. Ahí tenemos las reacciones de la viga sobre los pilares. Los pilares no los vamos a ver en este semestre. Entonces, el siguiente paso es hallar el diagrama de fuerzas internas. Y el primer diagrama que hallamos es el de fuerza cortante. Como dijimos en la clase anterior, nosotros tenemos que empezar por alguno de los lados. En este caso empezaríamos, siempre me sale la letrita esta que no sé cómo evitar. ¿Sí? Por acá tengo algún puntero o algo que pueda señalar. Bueno, nosotros ¿qué tenemos en nuestra viga al empezar la viga para hallar el momento, el diagrama de fuerzas cortantes? Tenemos una carga de 10 toneladas hacia abajo. Si seguimos a lo largo de la viga, tenemos una carga uniformemente distribuida de 2,5 tonelómetros, también hacia abajo. Entonces bajamos, volvemos a bajar. ¿Qué tenemos ahí? RA, ¿hacia dónde? Hacia arriba. Subimos el diagrama y ¿qué tenemos? De aquí hasta la carga de 20 toneladas. Nuevamente hacia abajo la carga uniformemente distribuida de 2,5 tonelómetros. Multiplicamos por 2 metros y eso es lo que bajamos. Ahí que tenemos la carga de 20 toneladas. ¿Hacia dónde? Hacia abajo. Al llegar a este punto, ¿qué es lo que tenemos hasta el apoyo B? Nuevamente la carga uniformemente distribuida de 2,5 toneladas, que multiplicamos por 10, y llegamos a RB. ¿Qué tenemos ahí? RB. ¿Hacia dónde? Hacia arriba. Y llegamos aquí a este punto. ¿Qué tenemos entre el apoyo B y el extremo del voladizo donde está la carga de 15 toneladas? A lo largo de 3 metros, nuevamente la carga Q de 2,5 toneladas por metro. Eso bajamos en diagonal, ¿verdad? Desde donde estábamos hasta aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Una carga vertical de 15 toneladas hacia abajo. Y ahí cerramos el diagrama de esfuerzos cortantes. Bajamos P, le sumamos Q por L, le restamos la reacción A, le restamos Q por L, perdón, le sumamos Q por L, le volvemos a sumar la reacción B,
le sumamos U por esta L, le restamos la reacción en B, le sumamos algebraicamente siempre la carga Q por L, por la L del voladizo, y finalmente bajamos la carga que tenemos en el extremo del voladizo. Está claro hasta acá cómo todo lo que hicimos y lo que tienen que hacer en el trabajo práctico y cómo se realiza este diagrama. Si tienen alguna duda, por favor interrumpan y pregunten. Profe, consulta, ¿siempre tiene que empezar en cero y terminar en cero? Sí, cuando tenemos diagrama de esfuerzos cortantes, siempre tiene que empezar en cero y terminar en cero. Habrás visto acá, en este caso, tenemos en los extremos cargas de 10 toneladas y de 15 toneladas, lo que daría la impresión de que no tendría que empezar en cero, pero siempre empieza en cero, baja la carga de 10 toneladas, estamos aquí, baja la de 15. Siempre empieza en cero y siempre termina en cero el diagrama de momentos flectores. Si el diagrama de momentos flectores cierra, primero si no cierra, si no le cierra acá, es que algo hicieron mal. Y si le cierra, quiere decir que el diagrama está bien hecho. Pero que el diagrama esté bien hecho no significa que hayan hallado bien estas dos reacciones. Las dos reacciones pueden estar mal y aún así ustedes pueden hacer un diagrama de esfuerzo cortante que cierre, ¿verdad? Entonces, si no cierra hay algo mal, pero si cierra siempre verifiquen las reacciones. Una vez que hallaron las reacciones antes de hacer el diagrama de cortante, acostúmbrense a volver a calcular las reacciones y verificar que sean correctas. ¿Cómo se verifica normalmente? La sumatoria siempre es la misma, pero acá en vez de hacer momento con respecto a, hagan momento con respecto a B, hagan respecto a. Y ahí van a obtener directamente RB y van a verificar si. Profe, yo tengo una Sí. pregunta. Sí, adelante. En los videos de la plataforma, vos mencionaste un examen que hubo en uno de los semestres en el que pusieron una carga puntual encima del apoyo. Sí, sí. ¿Y cómo era eso? O sea, Está muy bien la pregunta, me gusta la pregunta. Y espero que sigan preguntando porque la idea de esta clase antes de la entrega del trabajo y del examen es eso, es que nos pongamos en contacto y podamos preguntar. Supongamos, vamos aquí otra vez a nuestro dibujo y que aquí en el apoyo A nosotros tengamos una carga también de 20 toneladas. Cuando las cargas van sobre los apoyos, esas cargas no influyen en la viga. No influyen en la viga. Entonces, nosotros tenemos dos posibilidades. La primera, que es la que yo recomiendo y más simple, obviar la existencia de esa carga, como si esa carga no existiese, y calcular como veníamos calculando. La otra posibilidad es sumarle esa carga, que ponemos como ejemplo, de 20 toneladas, acá en la sumatoria de fuerzas sobre el eje y aquí tendríamos 92,50 toneladas. Y al hacer la sumatoria de momentos, la reacción en A, en vez de salirnos 30 toneladas, nos saldría 50 toneladas, 50,83. Pero el diagrama sería así, al llegar acá, en vez de subir 30, subiríamos 50, iríamos un poco más arriba, pero en el mismo lugar hay una carga de 20 hacia abajo y terminaríamos otra vez en 15,63. O sea que le pongan o no le pongan, esa carga no influye ni en la viga, ni en el dimensionamiento, ni en los esfuerzos internos, solamente en la reacción. Pero si ustedes consideran de que no la consideran directamente, está bien el ejercicio. ¿Está respondida la pregunta? sí, profe, entendí. Muchas gracias. Bueno, hasta la parte de cortante, ¿tienen alguna duda? Profe, profe, Sí, escucho. en la parte del diagrama, ¿cómo hizo el dibujo? Viste que ahí baja 10, luego 15 y luego sube Sí, 15,63. te explico. Acá en el extremo tenemos una carga puntual de 10 toneladas hacia dónde? Hacia abajo, ¿verdad? Lo bajo 10 toneladas. ¿Qué tengo a lo largo de los
2 metros de voladizo, una carga uniformemente distribuida de 2,5 toneladas por metro. Por 2 metros eso me da 5. Estaba en 10 y bajo a 15. Y así voy haciendo. Subo la reacción, bajo Q por L, que es otra vez 5, bajo la reacción de 20, bajo Q por L, que acá son 10, ¿verdad? Porque tenemos 2,5 por 4. Subo acá la reacción RB y acá bajo 7,5, que es 3 por 2,5, y finalmente termino bajando los 15. ¿Está respondida tu pregunta? Sí, y en el caso del sentido de los signos, tiene que las cargas son negativas y la reacción es positiva. Yo le asigno positivo hacia abajo a las cargas y negativas a las reacciones, pero ese es un simbolismo, no tiene nada que ver, vos podés darle el significado que quieras en el corte, no así en el momento que vamos a llegar a enseñar. Ya, gracias, profe. Y no se olviden que si nosotros solo tuviésemos cargas uniformemente distribuidas en nuestra viga, deberíamos sacarle todas las cargas que tenemos puntuales y nuestros diagramas de esfuerzos cortantes serían empezando en 0, bajando en diagonal hasta 5, subiendo la reacción, bajando en diagonal hasta el otro apoyo, subiendo la reacción y bajando en diagonal hasta el otro apoyo. En el punto donde el esfuerzo de corte corta el eje, ahí está el momento flector máximo, en ese punto, donde corta al corte. En una viga isostática simplemente apoyada, con carga uniformemente distribuida, tendríamos simplemente la reacción aquí hacia arriba, una línea en diagonal y la otra reacción, ¿verdad? Siendo las dos reacciones iguales. Así trabaja una viga isostática. En este caso, como ven, las cargas máximas de cortante, de esfuerzo cortante, los esfuerzos cortantes máximos están en los apoyos. O sea, siempre vamos a tener en los apoyos los esfuerzos de corte máximos. Con el momento flector sí tenemos una serie de cuestiones que tenemos que tener bien claras. La primera es los signos del momento. Habíamos visto que en los diagramas de esfuerzos de corte, de esfuerzos cortantes, nosotros podíamos asignarle arbitrariamente positivo hacia arriba o positivo hacia abajo y no había ningún problema. En momentos no, en los momentos le asignamos el valor del momento positivo a aquel momento que tracciona las fibras inferiores de nuestra viga. Y momento positivo al momento que tracciona las fibras superiores de nuestra viga. ¿Por qué es tan importante esta asignación de momentos? Porque el hormigón, como ya lo vieron en las losas, el hormigón es un material que no trabaja a la tracción. Por consiguiente, para poder soportar esfuerzos de tracción, tienen que colocarse armaduras de acero dentro del hormigón y convertir el hormigón, que es un material que no trabaja la tracción, en hormigón armado, que es un material que sí trabaja la tracción. ¿Cómo el hormigón absorbe los esfuerzos el hormigón armado absorbe los esfuerzos de compresión y de tracción? Los esfuerzos de compresión los absorbe la sección de hormigón, el propio material. En cambio, los esfuerzos de tracción los absorben las armaduras de acero, o sea, los hierros. Por eso es muy importante saber en una sección de hormigón cuál es la parte que está traccionada y cuál es la parte que está comprimida. Porque en la parte traccionada, abajo en los momentos positivos y arriba en los momentos negativos, vamos a colocar las armaduras que vamos a calcular más adelante, de este material compuesto que es el hormigón armado. Cualquier sección de una viga sometida a flexión a flexión simple, tiene, si es el caso de un momento positivo, tiene
compresión hacia arriba, tracción hacia abajo. La máxima compresión hacia arriba está en el extremo superior de la viga y la máxima tracción está hacia abajo en el extremo inferior de la viga. Si al eje le damos 0, sería la compresión máxima a más h sobre 2 y la compresión y la tracción máxima a menos h sobre 2. ¿Cómo va variando esa tensión de máxima de tracción a máxima de compresión? Empieza con la máxima de compresión y baja en diagonal hasta llegar a 0 en la línea neutra, está en el eje de la viga, y empieza, después de cruzar el eje de la viga, a crecer la tracción hasta llegar al extremo donde tenemos el sigma máximo de tracción. Eso se invierte en los momentos negativos. Vamos a ver primero los momentos negativos, que son fáciles de resolver y no tienen problema en cuanto a ningún caso especial. Todos los casos son iguales. ¿Está claro hasta aquí lo de los momentos positivos y negativos? Sí, profe. Bueno, no se olviden de interrumpirme cuando tengan alguna duda. Vamos Profe, a los... yo tengo una ¿Sí? pregunta. En caso de los esfuerzos cortantes, ¿con qué se absorbe eso? ¿Perdón? Los cortantes, Sí. ¿con qué se absorben eso? ¿Con el hormigón No, y con el eso hierro? vamos a ver enseguida. Eso se absorbe de dos maneras. Vamos a ir un poco más abajo y vamos a comentar eso. En este diagrama de momentos flectores vemos un momento negativo en el primer voladizo, en el de la izquierda, un momento positivo en el vano y un momento negativo en el otro voladizo. Como saben, el momento es el producto de la fuerza por la distancia, el producto vectorial del vector fuerza por el vector distancia, es un tercer vector que tiene módulo, magnitud y tiene dirección, y está en un plano perpendicular al plano formado por los otros dos vectores. Siempre momento es fuerza por distancia. Si nosotros tomamos el apoyo, ¿a qué va a ser igual el momento en el apoyo A? Va a ser igual a la carga que actúa en el extremo por la distancia, que es la longitud del voladizo, más el momento que produce la carga uniformemente distribuida, Q, a lo largo de la longitud del voladizo, por la distancia, que es la longitud del voladizo dividido 2. O sea, sería Q L cuadrado sobre 2. Eso sumado nos da este momento. Si no tenemos carga puntual en el extremo, simplemente va a ser Q por longitud de voladizo sobre 2. Q por longitud de voladizo es fuerza y la distancia es del centro de aplicación de la carga hasta el apoyo, que es longitud de voladizo sobre 2. De igual manera, en el extremo derecho, donde nos sale este momento gigantesco, porque la carga realmente es grande y la distancia del voladizo también. Siempre va a ser fuerza, la carga que está en el extremo por la longitud, más la carga uniformemente distribuida por la longitud del voladizo dividido. Y acá empezamos con los casos que podemos tener para el momento positivo. Primero, este punto de momento máximo positivo. Si subimos aquí al diagrama de esfuerzo cortante, es este mismo punto. ¿Qué significa eso? Que nosotros sabemos que en este punto está situado a 2 metros del apoyo A y a 4 metros del apoyo B, ahí va a estar el momento flector máximo. Bajamos aquí y este punto está a 2 metros del apoyo A y a 4 metros del apoyo B. Primer tema. Que corte el eje, el diagrama de esfuerzo cortante, significa que hay un máximo. Ese máximo, en este caso de nuestro ejercicio, es positivo, pero ese máximo, en caso de que estos dos momentos sean muy grandes,
Acá tendríamos colgado, subiríamos esto hasta acá arriba y tendríamos colgado el momento positivo. O sea, no tendríamos momento positivo, habría un momento negativo grande en un voladizo, otro momento negativo grande en el voladizo de la derecha, y en el vano central tendríamos también un momento negativo, pero con esta forma. Lo que marca es que termina de bajar y empieza a subir. Igual que acá, termina de bajar y empieza a subir. Eso mismo es lo que ocurre cuando está colgado el momento, cuando la carga en los voladizos es muy grande. Ese puede ser el primer caso. Cuando tenemos en este diagrama exactamente donde corta. No siempre ocurre eso, no siempre ocurre eso. Podría ser que en este primer tramo esta carga distribuida ya corte el eje y aquí recién venga esta carga, aquí este. Entonces tendríamos aquí un punto y tendríamos formado un triángulo, ¿verdad? Y aquí abajo seguiría. Pero este triángulo es el que a nosotros nos interesa, es el triángulo que vamos a tener que calcular. ¿Y cómo hallamos esa distancia? Esa distancia se puede hallar de dos maneras. La primera es haciendo sumatoria de momentos respecto al punto situado a una distancia genérica X del apoyo A, hacer sumatoria de momentos de todas las cargas que están desde el extremo hasta el punto que no sabemos, que decimos que está a una distancia X, menor que 2 en este caso, del apoyo A. Y encontramos el momento en función de X, ¿verdad? Una vez que tenemos ese momento igualado a 0, porque siempre el momento la resultante de momentos va a ser 0, nosotros vamos a derivar esa expresión igual a 0 y vamos a obtener el valor de X. Yo sé que hay alumnos que no están muy compenetrados con el tema de las derivadas, entonces lo que tienen que hacer es una semejanza de triángulos, porque van a tener un triángulo a un lado. No solamente no tengo aquí el dibujo. Pero sería un caso donde nosotros tenemos, cruzando así, tenemos un triángulo a un lado y un triángulo al otro lado. Que esos triángulos se van a cortar por el vértice, o sea, van a ser triángulos semejantes. Y nosotros vamos a tener el primer valor, el segundo valor, no vamos a tener este valor de X, que es el que queremos hallar, pero sí vamos a tener todo este valor. Y por semejanza de triángulos pueden hallar. Y la otra posibilidad que es, si no les sale, pero practiquen para el trabajo práctico, si no les sale ni con haciendo una distancia genérica X, derivando y igualando a 0, ni les sale tampoco con semejanza de triángulos, lo que hacemos es, tenemos una idea gráfica, si esto hicimos a escala, tenemos una idea gráfica de más o menos dónde estaría cortando. Y lo que hacemos es, tomamos una distancia un poco antes del punto que creemos que va a cortar y hallamos el momento. Después, por tentativa, seguimos moviéndonos un poquitito a la derecha y hallamos el momento. Hacemos eso por tercera vez y vamos viendo que va subiendo de a poquito el momento hasta que en algún momento ya el valor que nos sale va a empezar a bajar. Entonces, ahí donde dejó de subir y empezó a bajar va a estar nuestro momento. Eso hay que tener muy en cuenta. Pueden probar las tres maneras en su trabajo práctico. A una distancia genérica X, derivando e igualando a 0, por semejanza de triángulos y por cortes, por tentativas, ¿verdad? La más lenta de todas es por cortes, pero si ustedes hicieron el diagrama a escala, donde empiezan a hacer el primer corte, ya lo pueden hacer muy próximo al punto que ustedes creen que es el punto de máximo. Si por ahí se equivocaron y pasaron al otro lado, a medida que vayan avanzando, en vez de subir, va a ir bajando el momento, entonces se van a dar cuenta de que tomaron
tomaron equivocadamente. Eso es muy importante para hallar el momento positivo. ¿Se entendió hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? Porque no es muy sencillo si uno no tiene una pizarra para estar explicando. Profe, yo me perdí en la parte de, o sea, sería la fórmula cómo hallar el momento, que dijiste Q, o sea, la carga por la distancia. La verdad que estaba anotando, pero se me fue muy rápido. Repetimos. Para los voladizos, tanto para los voladizos como para cualquier parte de la viga, el momento siempre va a ser fuerza por distancia. El momento entrando por la derecha o entrando por la izquierda siempre es el mismo. Y es, si nosotros hacemos un corte en cualquier lugar de la viga, nosotros tenemos que hallar el momento solo con un lado, con el lado izquierdo o con el lado derecho, ¿verdad? No con toda la viga, porque si tomamos toda la viga nos va a dar cero. Entonces, ¿cómo sabemos el momento en un punto cualquiera? Cortamos la viga y tomamos todas las fuerzas que tienen una dirección, producen momento en un sentido, y todas las fuerzas que tienen otra dirección producen momento en otro sentido. Para los voladizos, nosotros sabemos que el momento máximo está en el apoyo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos arriba a nuestra viga. Esto. Vamos arriba a nuestra viga. Nosotros sabemos que el momento está aquí. Entonces, ¿cuánto vale el momento? Nosotros podemos hacer, viniendo desde la izquierda, donde tenemos la carga de 10 toneladas y la carga Q a lo largo de 2 metros, o podemos venir de la derecha, donde tenemos la carga de 15 toneladas a 9 metros, la carga de 20 toneladas a 2 metros, la reacción en B a 6 metros y la carga de 2,5 a lo largo de estos 9 metros. Pero como ven, si tomamos la derecha tenemos mucho más números y es mucho más largo, y si fuese un examen, mucho más fácil de equivocarse. Entonces, la recomendación siempre, si van a tomar el momento en el voladizo, tomen las fuerzas, si es el voladizo de la izquierda, que están a la izquierda. ¿Cuánto vale el momento? Fuerza por distancia. La primera fuerza que actúa es la de 10 toneladas. Entonces, 10 toneladas por 2 metros nos da 20 tonelámetros. En forma negativa, tiende a girar en este sentido, tracciona las fibras superiores y es un momento negativo. ¿Qué otra carga tenemos a lo largo del voladizo? Tenemos la carga Q uniformemente distribuida de 2,5 tonelámetros y ninguna otra carga más. Entonces, ¿hacia dónde va esa carga? También hacia abajo, al igual que la carga de 10 toneladas. Entonces nosotros multiplicamos la carga Q por 2 toneladas y eso nos da 5 toneladas, ¿verdad? 2,5 tonelámetros por 2 metros nos da 5 toneladas. O sea, la carga vertical hacia abajo que produce la carga uniformemente distribuida en el voladizo es de 5 toneladas hacia abajo. ¿Se acuerdan que le habíamos sumado 10 toneladas más 5 y teníamos este 15 aquí abajo? Bueno, ¿dónde está esa carga de 5 toneladas? En el centro de esta longitud. La carga uniformemente distribuida siempre actúa en el centro de la viga. Entonces, nosotros tenemos aquí la carga Q por L y tenemos que multiplicar por esta longitud, que es longitud del voladizo dividido 2, L sobre 2. ¿Me esperan un segundo? ¿Entendiste cómo se hizo? Sí, sí, profe, ya entendí. Perdón un segundo, chicos. ¿Sí, ingeniera? Y estoy en clase, gracias. Bueno, ya, está bien, gracias. Bueno, seguimos con la clase. Disculpen, la ingeniera Lelis me llamó a hacer unas consultas. Del mismo modo, si tomamos el momento en el voladizo en la reacción RB, podemos tomar las cargas de 15 toneladas y la carga Q a lo largo de 3 metros, o
podemos tomar todas estas cargas que están de este lado. Normalmente conviene tomar las que están a la derecha, las del voladizo. ¿Y qué vamos a tener para este momento? La carga de 15 toneladas por la longitud del voladizo, que es 3 metros, 15 por 3, 45. Y después vamos a tener la carga de 2,5 toneladas a lo largo de 3 metros. Eso nos da una resultante de 7,5. Y esos 7,5, ¿a cuánto están? A 1,5 metros, a longitud de voladizo sobre 2, ¿verdad? Entonces tenemos 7,5 por 1,5 más 15 por 30. Y eso nos da este valor del momento máximo que está. ¿Está claro cómo hicimos? Sí, profe, clarísimo, gracias. Bueno, para el momento máximo positivo, como teníamos ya nuestro punto, que era este punto, donde está la carga de 20 toneladas, nosotros lo que hicimos es hallar momento con respecto a este punto. Nuevamente tenemos dos posibilidades, tomar las cargas que están a la izquierda o tomar las cargas que están a la derecha. En este caso, daría lo mismo, aparentemente más simple a la izquierda, pero tenemos dos cargas puntuales y una distribuida. Y a la derecha tenemos también dos cargas puntuales y una distribuida, solo que a la izquierda tenemos 4 metros y a la derecha tenemos 7 metros. Pero hacemos momentos siempre respecto a un lado. Una manera de verificar que pueden hacerla, en un examen no tendrían tiempo, pero para el trabajo práctico, es hallar, por ejemplo, el momento positivo con estos valores y verificando que se coincida con estos valores, con el que sale viniendo de este lado. Profe, ¿Sí? al multiplicar Q por la distancia ya sería Q por 4 sobre 2, ¿no? Cuando multiplicas por la distancia, cuando multiplicas la carga distribuida primero por la distancia, eso se convierte en una carga puntual. Es la reacción de la carga distribuida. Y para llegar al momento tenés que multiplicar otra vez por la distancia que hay entre el punto de aplicación de esa resultante y el apoyo. Como fórmula genérica es Q por longitud de voladizo al cuadrado dividido 2, ¿verdad? Pero fórmulas no les conviene aprender porque esas fórmulas no siempre se pueden aplicar. Si hay dos Qs, por ejemplo, hay un ejercicio que está levantado también que es como muestra para que vean lo complejo que puede ser, pero no es ya para cuando sepan resolver ejercicios y hayan resuelto, ¿verdad? Pero les conviene siempre hacer fuerza por distancia. Las cargas puntuales directamente va por la distancia, las cargas uniformemente distribuidas, primero hay que hallar su resultante y después hay que multiplicar esa resultante por la distancia que hay entre el punto de aplicación de la resultante y el punto con respecto al cual queremos encontrar el momento. No sé si está claro. Sí, profe. Gracias, profe. No, de nada. ¿Qué hicimos en nuestra viga? Primero, sacamos de nuestra planta de encofrado, donde están las losas, las vigas, los pilares, sacamos las dimensiones de nuestra viga, la definimos geométricamente. Vimos qué longitud hay entre los apoyos, vimos si tienen o no tienen voladizos, si tiene uno a un lado, otro al otro lado, o dos, y la definimos geométricamente. Posteriormente vimos qué cargas puntuales están actuando sobre ellas, si hay alguna viga que está reaccionando. Si hay vigas que están reaccionando, se calcula, ¿verdad? Si no hay cargas puntuales, no hay cargas puntuales. Y después calculamos las cargas uniformemente distribuidas, que son cargas que provienen del peso propio de la viga y de la reacción de la o las losas. ¿Qué tenemos calculado? Si es una viga de borde, va a ser una sola losa. Si es una viga intermedia, va a tener losas a ambos lados y vamos a tener reacción de las dos losas. Y en caso de que exista una mampostería sobre nuestra viga, tendríamos también carga de mampostería.
Al tener definida estática y geométricamente la viga, lo que hicimos fue calcular las reacciones de la viga. Hicimos sumatoria de fuerzas sobre el eje Y y sumatoria de momentos con respecto a un punto cualquiera, igual a 0, y obtuvimos el valor de las dos reacciones. Con esas reacciones, lo siguiente que hicimos fue hallar los diagramas de fuerzas o esfuerzos internos, que son el diagrama de esfuerzo cortante y el diagrama de momento flector. Ahora, el siguiente paso es el del dimensionamiento a flexión. Para dimensionar a flexión, ¿qué hacemos? Vamos al diagrama de momentos flectores y tomamos el momento máximo. No el momento negativo o el positivo, no, el más grande de todos. Puede ser negativo o positivo, no importa. Y en la fórmula de dimensionamiento no va el signo. En este caso, el momento máximo es el momento negativo en el apoyo B. Entonces utilizamos la fórmula para hallar el canto útil. ¿Se acuerdan que en una viga de madera teníamos ancho y alto y con eso era suficiente? En las estructuras de hormigón, en las vigas de hormigón, tenemos lo que se denomina el canto útil, que es la distancia entre el extremo de la sección de la viga que está comprimido hasta los hierros que están traccionados. En el caso de ser un momento positivo que tracciona las fibras inferiores, es del extremo superior de la viga hasta, a ver si tenemos un dibujito acá, no tenemos, escribo lastimosamente. En un momento positivo, les decía, sería desde el borde superior de la viga hasta donde van los hierros abajo. Y la distancia que hay entre los hierros y el borde inferior se llama recubrimiento, que varía de acuerdo al tipo de viga, si es una viga de fundación, si es una viga de equilibrio, si es una viga normal, y de las normas que estemos utilizando, si usamos instrucción española, si usamos normas brasileñas, NB, o si usamos normas DIN alemanas, ASTM, las que sean, ¿verdad? En nuestro caso, 2,5 es el recubrimiento. Entonces, lo que hallamos es el canto útil. En los momentos negativos, el canto útil, como es el caso de nosotros estamos utilizando este momento negativo, es la distancia que hay entre la parte inferior de la viga que está comprimida y los hierros de la parte superior que están traccionados. Y el recubrimiento es la distancia entre esos hierros y la parte superior de la viga. Lo que hallamos es D, un coeficiente que depende de si los hierros son aceros de dureza natural o son aceros deformados en frío. O sea, si las varillas son conformadas o torsionadas. O sea, si ustedes compran la varilla hoy normal de construcción, es una varilla conformada, es un acero de dureza natural. Es la misma fórmula que utilizábamos en las losas. Es canto útil es igual a un coeficiente que depende del tipo de acero, raíz cuadrada de 1,6 el momento máximo. La raíz cuadrada de que el momento máximo mayorado dividido el ancho de la viga y dividido la resistencia característica minorada del hormigón. Repito, aquí es igual, como este es un ejercicio no teórico, no está todo explicado. El canto útil D es igual a un coeficiente, en nuestro caso 1,77, que depende del tipo de acero, por la raíz cuadrada de m sub d, que es momento máximo mayorado, dividido b, ancho de la viga, f sub cd. F sub cd es resistencia característica minorada del hormigón. Si nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestro caso, un hormigón 240, que es lo que uno pide a una planta, por ejemplo, o lo que uno verifica cuando uno rompe una probeta, un hormigón 240 es un hormigón que rompe a 240 kilos por centímetro cuadrado. Pero para las fórmulas nosotros utilizamos un coeficiente de seguridad para el hormigón de 1,5. Para el acero vamos a utilizar de 1,15. Entonces, este valor que está acá es el F sub CK, perdón, el F sub CD, que es F sub CK 240 dividido 1,5. Ese nos da el F sub CD, que es la resistencia característica minorada del hormigón. Ahí obtenemos el valor del canto útil, a eso le sumamos el recubrimiento, tomamos 2,5,
y tenemos 79,14. Como las vigas van de 5 en 5, redondeamos en 80. De haber salido 81, hubiésemos puesto acá 85. ¿Hay alguna pregunta sobre el dimensionamiento a flexión? Profe, en la fórmula no debería ir también 10 a la quinta, que era para la unidad de medida. Bueno, depende de las unidades que vos utilices. Sí, acá tonelada-metros, las unidades tienen que ser todos en las mismas unidades, ¿verdad? Acá está kilogramos y acá está toneladas. Tendrías que multiplicar esto por 10 a la menos 3 o esto por 10 al cubo. Y acá está en toneladas metros y acá entonces tenés centímetros cuadrados y lo ideal es multiplicar directamente por 10 a la quinta y ya sale directamente. ¿Sí? Si tenés razón, es mucho más práctico. Lo importante siempre es que estén todos en las mismas toneladas, en las mismas unidades. Perdón. Tenemos 3 ceros de toneladas a metro y 2 ceros de metros a centímetros. ¿Alguna otra pregunta sobre el dimensionamiento a flexión? Bueno, el siguiente paso va a ser la verificación al corte. ¿Qué es esta altura que nosotros tenemos ahora de la viga 80? Nosotros hemos dimensionado la viga de 30 centímetros de ancho por 80 de alto. Esta es una viga que es capaz de soportar los esfuerzos de flexión que el estado de carga que actúa sobre ella introduce en la viga. Pero todavía es una viga que no sabemos, que sí puede resistir esos momentos, pero no sabemos todavía si puede resistir estos esfuerzos de corte y sobre todo este esfuerzo de corte que es el mayor de todos. Entonces, la verificación del corte, acá sí puse la fórmula, no sé, acá hubiese puesto la fórmula también para que sea un poco más explícito. ¿Cuál es la fórmula de verificación del corte? Es Q sub D, y Q sub D es cortante máximo mayorado, dividido B por H, que es B el ancho de la viga, y que es H la altura de la viga que hemos calculado a flexión. Eso tiene que ser menor o igual a 0,20 F sub CD. ¿Qué es F sub CD? Nuevamente es resistencia característica minorada del hormigón. Entonces vemos 1,6 coeficiente de mayoramiento. Nosotros mayoramos con un 60% más las cargas y minoramos el hormigón con un coeficiente de 1,5. Entonces tenemos 1,6 veces el cortante máximo mayorado, el cortante máximo que lo sacamos del diagrama de esfuerzo cortante, dividimos por el ancho B de la viga y por el alto H de 80 centímetros, y eso nos da 15 kilogramos por centímetro cuadrado, que es menor a 0,20 por 160, que es 32 kilos por centímetro. Con lo cual, en el caso del ejercicio nuestro, verifica. Aquí pueden ocurrir dos cosas. La primera es que verifique y la segunda es que no verifique. ¿Estamos siguiendo? ¿Está claro hasta ahí? Les repito que no se olviden de cortar si dudan algo. Profe, si no verifica, ¿se aumenta la altura? Ahí vamos. Lo que acaba de decir la compañera es muy cierto. Si no verifica, significa que esta altura de 80 centímetros que calculamos a flexión no es suficiente para absorber este esfuerzo de corte mayorado que tenemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aumentar la altura, como dijo muy bien la compañera. El tema es cuánto aumentamos. ¿Vamos subiendo de 10 en 10, de 20 en 20? No. No se hace por tanteo. Se toma esta misma fórmula, en número sería esto, y en vez de tener este signo menor o igual, se pone directamente igual. Y se despeja H, que viene, sube acá, y baja 0,20 F sub CD aquí. Y ahí se despeja el valor de H, y el nuevo valor de H que nos dé va a verificar el corte, y al ser mayor que el 80 que habíamos hallado antes, no hace falta volver a verificar la flexión.
El único cuidado que hay que tener va a ser para el paso siguiente, cuando calculemos las armaduras a flexión, que acá está en la fórmula, entra d canto útil al cuadrado. Y ese canto útil no va a ser este que hallamos aquí, en este paso, sí, con la altura h, que nuestro canto útil, en caso de verificar, es 80 menos 2,5, ¿verdad? 77,5. Pero si acá no verificó y nos salió, por ejemplo, 100, nuestro canto útil ya no va a ser 77,5, sino va a ser 97,5. Ese es el cuidado que hay que tener para el cálculo de armaduras a flexión, que es el siguiente paso, cuando la verificación al corte no verificó y hallamos un nuevo valor de H. Al hallar un nuevo valor de H, tenemos sí o sí un nuevo valor de canto útil. ¿Está claro? Sí, profe. Profe, consulta otra vez. Acá Sí, no claro. tiene que ser, o sea, ahí en la parte después de 22,50 no tiene que ser por 10 al cubo. Sí, ahí o sea, acá faltan, o sea, yo no las pasé a las mismas unidades, sí. Acá hay que para pasar en centímetros, para pasar a kilogramos, tenemos que poner por 10 al cubo, sí, correcto. Igual que aquí hay que poner por 10 a la quinta para resolverlo, sin lugar a dudas. Está muy bien la acotación. Si estuviésemos trabajando con una viga de madera o una viga de acero, son materiales que trabajan a la tracción, nuestro ejercicio terminaría en el paso 6. Dimensionamos a flexión, verificamos el corte, esa viga no hay más nada que hacer. Pero como es una viga de hormigón armado, tenemos que calcular las armaduras que van a ser las que van a soportar los esfuerzos de tracción que el hormigón no puede soportar. Si vamos nuevamente a nuestro diagrama de momento flector, vemos que tenemos 1, 2, 3. 3 valores de momento. ¿Se acuerdan que para dimensionar tomamos el mayor de los momentos? Para hallar las armaduras a flexión tenemos que hallar las armaduras para cada uno de estos momentos. No el máximo y ponerle a todos la misma armadura. Para el dimensionamiento sí, se toma el máximo y con la altura que nos salió es para toda la viga. Con las armaduras, con el cálculo de armaduras a flexión, se hace el cálculo para cada uno de los momentos. Empezamos acá con el momento máximo negativo, ¿verdad? Que como ven no se ponen los signos de los momentos aquí. Y lo primero que se hace es hallar el momento reducido μ, que es igual a m sub d, momento máximo, o sea, momento, ya no máximo, momento mayorado, porque va a ser para cada uno de los momentos, dividido el ancho b de la viga, que está multiplicado, o sea, dividiendo también el canto útil al cuadrado y dividiendo también por F sub CD, resistencia característica minorada del hormigón. Si vemos aquí con los números, también hay que pasar este por 10 a la quinta, ¿verdad? Para tener en las mismas unidades. Mu va a ser igual a 1,6 veces el momento que queremos calcular los hierros, dividido el ancho B, el canto útil al cuadrado, y F sub CD. Eso nos dio mu, y con ese valor de mu, momento reducido, se entra a una tabla de aceros universales, que es una tabla que la tienen ustedes, está levantada también con los materiales en la plataforma, y de ahí obtenemos el valor de omega. Este mismo ejercicio lo hacemos para cada uno de los 3 hierros, ¿verdad? Entonces, seguimos con el primer momento, ¿y qué tenemos ahí? Tenemos que calcular la sección de acero. ¿A qué es igual la sección de acero? Es igual a ese coeficiente omega que acabamos de sacar de la tabla de aceros, la tabla universal de aceros, multiplicado por P, el ancho B de la viga, por D, el canto útil, acá ya no al cuadrado, sino solamente B, por F sub CD, resistencia característica minorada
del hormigón, dividido F sub ID. ¿Qué es F sub ID? Es la resistencia característica minorada del acero. Es F sub IK dividido un coeficiente de seguridad que para el acero, como es un material mucho más fiable porque está elaborado en obra, que el hormigón utilizamos un coeficiente de seguridad de 1,15. Vamos a los números, ponemos el coeficiente omega que sacamos de la tabla, el ancho 30, el canto útil 77,5, la resistencia característica minorada del hormigón, 160 kilogramos por centímetro cuadrado, dividido 3.652 kilogramos por centímetro cuadrado, que es la resistencia característica del hormigón del acero minorada, que es 4.200 kilos por centímetro cuadrado, que es la resistencia del acero normal de construcciones, y dividido 1,5. Eso nos da una sección de acero de 42,10 centímetros cuadrados. Esta operación que empezamos aquí, AS1, nos da el resultado en centímetros cuadrados. Nosotros sabemos que no podemos poner en un plano, tenemos que ponerle 42 centímetros cuadrados de acero para absorber esfuerzos de tracción, sino que a través de una tabla tenemos que elegir cuántas varillas y de qué diámetro tenemos que utilizar para alcanzar como mínimo estas 42,10. En nuestro caso, si ustedes se fijan después en la tabla, cuando estén preparando el trabajo práctico, ese requerimiento de sección lo cumplen 6 varillas del 32 o 2 varillas del 20 más 4 varillas del 32, poniendo 2 varillas del 20 corridas. Ese mismo ejercicio lo volvimos a hacer para el otro momento negativo y finalmente para el momento positivo. Para el otro momento negativo nos dio 3 de 25 o 4 de 20 y para el momento positivo MAB nos dio 3 phi de 12. ¿Está claro hasta acá lo que hicimos para calcular los hierros? Bueno, saltemos todavía el cálculo de armaduras al corte. El último de los pasos es el detalle de armaduras. Ya tenemos el 90% del ejercicio realizado, pero este punto, el detalle de armaduras, realmente es tremendamente importante. Porque si hacemos mal el detalle de armaduras y colocamos mal los hierros, nosotros vamos a hacer que nuestra viga colapse y que nuestra estructura se venga abajo. Y en las cátedras de estructuras de 1 a 5, cualquier estructura que termine en el suelo, por más que hayan hecho los procedimientos bien, hasta ese punto, solo tiene una nota que es 1. ¿verdad? O sea, no puede salvar estructuras alguien que realizó una estructura que se cae. Las estructuras de hormigón, cuando fallan, en un 99% fallan por mala distribución, mala colocación de las armaduras. No por otros, también falla por muchos otros motivos, pero la falla principal es siempre la mala colocación de las armaduras. Habíamos visto que necesitábamos 2 phi de 20 y 4 phi de 32 para el momento negativo en el voladizo a la derecha. ¿Qué significa? Que en ese lugar, que es este punto del voladizo, el apoyo B, necesitamos tener esa cantidad de acero. Entonces, ¿qué ponemos? 2 hierros corridos de montaje, 2 phi de 20, y le ponemos un refuerzo que tiene este tipo de detalle en el voladizo, de manera a cumplir la sección de acero que necesitamos. ¿Y dónde lo ponemos? Lo ponemos arriba. Por eso está sacado aquí. Vamos al momento en el voladizo izquierdo. Habíamos dicho que necesitábamos 4 varillas del 20. Tenemos 2 phi del 20 corridos de armaje y ponemos este refuerzo, que tiene esta forma, de 2 varillas del 20.
¿Qué longitud tiene este refuerzo? Que normalmente es 2 veces la longitud del voladizo. ¿Cuánto tiene esta patilla? ¿Cuánto baja aquí o cuánto gira acá? Para este curso no es trascendente y no lo vamos a ver. Para el momento positivo habíamos visto 3 varillas del 12. ¿Y dónde estaba ese momento positivo? Traccionando las fibras inferiores en el vano central. Entonces aquí en el vano central tenemos 2 varillas corridas de montaje del 12 y una varilla más del 12 para juntar las 3 varillas del 12 que nos pedía aquí para ese momento positivo. 3 del 12, 4 del 20 y 2 del 20 y 22. ¿Está claro el detalle de armaduras? Profe, en el trabajo práctico sí nos dijeron que tenemos que poner las patitas. Sí, van a calcular las patitas. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, esos normalmente pueden utilizar por norma el mínimo, que es 10 centímetros, que para las vigas que ustedes usan no van a tener problema. Cuando tienen voladizos, esta patita en los voladizos tiene que tener, esta de abajo va a tener 10, pero esta de voladizos tiene que tener por lo menos 1/3 de la altura. O sea que en este caso que tiene 80 de altura, vamos a ponerle 1/3 de esa altura. Y aquí en esta tiene también 10 centímetros aquí, baja hasta llegar a los hierros de abajo, ¿verdad? Esto es el canto útil, y vuelve a salir una pata aquí de 15 centímetros, ¿verdad? Pero no deberían pedirles, eso no está en este curso. Si les piden, pónganles así. No las van a calcular, sino directamente 10 para los momentos positivos, 10 estas patitas, 1/3 de la altura del voladí, de la altura de la viga en los voladizos, y este aquí, 10 y 15. ¿Ok? Sí, profe, y en las varillas que hay que poner en los voladizos, eso entra el doble de lo que sale, ¿verdad? De lo que vuela. Sí, la Para longitud, completar la longitud del voladizo es la misma longitud que entra el hierro al otro lado. y para el tamaño, Teóricamente, como si ustedes miran el diagrama de momento flector, yo otra vez este artefacto, ustedes miran, diagrama de momento flector, empieza en 0 y cuando llegamos aquí también termina en 0. Y entonces aquí empieza a subir mucho más rápido, aquí baja también mucho más rápido, este dibujo no está muy a escala. Entonces lo que se hace es lo mismo que entra en el voladizo, entra dentro de la viga. Lo entiendo, mismo profe. que para las losas, ¿se acuerdan? Las losas en voladizo era lo mismo. Sí, y para la armadura que está en el medio, profe, que está abajo, La ¿cómo se hace? armadura que está acá en el medio, normalmente es una armadura que es de refuerzo, y esta longitud se calcula de acuerdo al diagrama de momentos flectores, dependiendo del diagrama de momentos flectores que uno tenga. A veces el momento flector es muy chiquito, entonces este refuerzo va a ser más corto, ¿verdad? Pero normalmente va desde el medio del momento flector máximo. En nuestro caso, por ejemplo, el momento flector máximo no está en el medio. Por eso el refuerzo va donde está el momento máximo, no en el medio de la viga. Por eso van a ver de repente detalles donde termina a 3 metros de este apoyo, pero termina a 1 metro de este apoyo, ¿verdad? Porque está el centro mismo de esta varilla está situado en el punto donde el momento es máximo. Y a partir de ahí, donde el momento máximo va disminuyendo, sigue el hierro y termina con un anclaje. Y esta longitud depende siempre del momento, ¿verdad? No es un número exacto que les pueda decir. Las patitas sí son de 10 centímetros, igual que las de abajo, pero no van a poder poner un número. Va a depender de cada viga que ustedes hagan. Y por último tenemos el cálculo de las armaduras a corte. Habíamos visto que los esfuerzos de flexión introducen compresión en una parte de la sección de la viga y tracción en la otra,
se absorbían de la siguiente manera. La compresión era absorbida por la sección del propio hormigón y la tracción por la sección de estas armaduras que acabamos de colocar. En el esfuerzo de corte, a diferencia, por ejemplo, de una viga de madera donde el 100%, o de metal, donde el 100% del esfuerzo de corte se absorbe con la sección propia de la viga, en las vigas de hormigón armado, ese esfuerzo de corte se absorbe de dos maneras. Una parte la absorbe la sección de la viga, que es este valor que ustedes ven acá, BCU, que si pasamos al otro lado va a estar sumando, y el otro pedazo del esfuerzo de corte lo absorbe una sección de acero, que son los estribos de la viga. Está representado por BSU. Y BD es el cortante máximo mayorado. O sea, el cortante máximo mayorado tiene que ser absorbido por BCU, que es la parte de cortante que absorbe la sección de hormigón, y BSU, que es la parte del esfuerzo de corte que es absorbido por los estribos, por las armaduras de acero. BSU entonces va a ser a 1,6 veces el cortante máximo. Hasta antes siempre para el cortante utilizamos la letra Q, pero en todos los libros cuando se refieren al esfuerzo de corte para calcular los estribos utilizan la letra B corta, pero es el cortante máximo mayorado, 1,6 veces 22,5 toneladas, que era nuestro esfuerzo de corte máximo, si ustedes se acuerdan, en el diagrama de esfuerzo cortante, menos VCU, que es la sección, lo que absorbe la sección de hormigón, que es 30 del ancho por el alto 80, 30 por 80 es la sección, por la resistencia característica del hormigón al corte, que se llama F sub C V corta. Y esa F sub C V corta es igual a 0,5 veces la raíz cuadrada de F sub CD. Eso no está escrito acá, lo deben tener, deberían escribirlo por favor, que la porción de cortante que absorbe la sección de hormigón es igual a el área, la sección de la viga, por F sub CV corta. Y F sub CV corta es igual a 0,5 raíz cuadrada de 160, o sea, de F sub CD, resistencia característica minorada del hormigón. De ahí sacamos en toneladas lo que absorbe, lo que hay que absorber con los hierros. En este caso es un número muy grande, este ejercicio tiene cargas muy grandes y tiene un esfuerzo de corte muy grande, entonces se utilizan estribos de dos ramas. Normalmente se utilizan estribos de una rama. ¿Qué significa el estribo de una rama? Es un estribo que encierra estas varillas, tiene, digamos, está inscripto dentro de la sección de acero y tiene dos ramas verticales y dos ramas horizontales que se cierran alrededor de las varillas. Ese es el estribo común. El estribo de dos ramas tiene dos estribos encimados. Y en nuestro caso son dos estribos de phi de 10 cada 13 y 200 es la longitud del estribo. Esto sí tienen que poner para el trabajo práctico. No sé por qué acá debería estar el diagrama también, el detalle de la armadura a corte. ¿Se entendió hasta aquí? Profe, este se ve en la misma tabla para hallar la dimensión de la orilla. Para hallar estos estribos es otra tabla que también estaba ahí, que dice tabla de estribos. Como tienen que entregar el trabajo práctico el viernes, yo voy a estar en la plataforma mañana jueves, tengo que
tomar una clase magistral, estoy como integrante de una mesa para el escalafonamiento de un profesor y voy a estar a las 4 de la tarde, va a ser de 4 a 5. Entonces a las 5 al terminar voy a entrar a la plataforma. Si tienen alguna duda, algún ejercicio, entonces para poder sacarse la duda. ¿Les parece bien? Sí, profe. Profe, Bueno. ¿puedes repetir otra vez qué era esa parte de las armaduras al corte? ¿Qué es BD y BCU? Bueno, BD es el cortante máximo mayorado. BSU es la porción de cortante que absorben los estribos, las armaduras de acero. Y BCU es la parte del esfuerzo de corte que absorbe la sección de hormigón. O sea, si nosotros pasamos BSU al otro lado, vamos a ver que BD es igual a la suma de BSU más BCU. Acá ya hice un paso antes y obtuve el valor de BSU, que es lo que necesito para los estribos. Y repitiéndoles que BCU es la sección de la viga por la resistencia característica al corte, que es F sub CD, que es igual a 0,5 veces la raíz cuadrada de F sub CD. Y con este valor de toneladas se entra a la tabla y se sacan los estribos. En el ejercicio de ustedes, en el trabajo práctico, probablemente no necesiten estribos de 2 ramas. Yo tengo una consulta más, profe. Sí, adelante, estamos todo el tiempo que quieran. En caso de no tener voladizo en el detalle de la viga, se menciona una varilla nomás lo que van ahí abajo. ¿Y qué varilla se considera para poner arriba, para el armaje? Para el montaje. Esa, Normalmente, imaginémonos que arriba no hay nada, no tenemos voladizo y abajo tenemos 3 Fidel 12, ¿verdad? Entonces, para arriba tenemos que poner 2 varillas sí o sí y tiene que ser normalmente, como práctica pueden tomar el diámetro inferior siguiente, o sea, con 2 varillas del 10 acá arriba está bien. Hay normas que piden un cálculo a través de que se llama cuantía mínima, pero no vamos a entrar en ese tipo de sutilezas para las vigas, con que le pongan de la de montaje que está abajo, el diámetro anterior, si este fuese del 16, le pondríamos del 12 arriba, si este fuese del 20, le pondríamos de 16 arriba, y así sería como se arma. Vale, profe, gracias. Y, el examen es muy teórico, son muchas preguntas de razonamiento sobre cómo funcionan las vigas, qué tipo de esfuerzos hay dentro de la viga, cómo varía a lo largo de una sección, por ejemplo, el esfuerzo de corte o el esfuerzo normal, cómo varían a lo largo de la viga, que siempre van a ser vigas sin voladizos para que sea más sencillo y van a ser con cargas distribuidas, porque como ejemplo ya es suficiente. Ese tipo de preguntas, o para qué se colocan las armaduras, para qué se colocan las armaduras longitudinales en una viga, o para qué se colocan los estribos horizontales en una viga. O sea, los estribos horizontales en una viga se colocan para absorber momentos de flexión, momentos flectores, para absorber momentos torsores, para absorber esfuerzos normales o para absorber esfuerzos de corte. Para absorber esfuerzos de corte, ¿verdad? O sea, ese tipo de preguntas van a ser para el examen, pero ahora más que nada concéntrense en aplicar esto en el trabajo práctico. Y si no hay más preguntas, dejamos aquí la clase y nos vemos Sí, escucho. No sé si te compete, pero queríamos saber si no se puede pasar la fecha de la entrega, por lo menos hasta el domingo o el lunes. Realmente, no te quiero mentir, eso a mí no me compete. Tendrían que hablar con el arquitecto Rubén Granada o con el ingeniero Rafael Ruiz, ¿verdad? El ingeniero Ruiz es el profesor titular. Es realmente él con quien deberían hablar. Porque hoy recién se dio esta clase, pues como que tenemos un día nomás. Sí, es muy poco, es muy poco.
pero deberían hablarlo con ellos. No es la Ok, parte gracias. que a mí me corresponde. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿Sí? ¿qué son las tensiones normales? No entiendo tanto eso. Las tensiones normales. Cuando una viga, o cualquier tipo de viga, independientemente del material del cual esté hecha, tiene apoyos y recibe cargas verticales, sufre un esfuerzo que se llama esfuerzo de flexión. La viga se flexa. ¿Y qué hace la flexión? La flexión introduce dos tipos de esfuerzos en cada sección de la viga. Suponete que tenés una viga simplemente apoyada, son dos apoyos, no hay voladizo, y tenés una carga uniformemente distribuida arriba. Entonces tenés un momento flector positivo con una panza hacia abajo. Ese momento flector positivo en cualquier sección, empezando desde los apoyos, llegando hasta el medio, donde va a estar el momento máximo, o yéndote hacia el otro apoyo, donde al final el momento es cero en ambos apoyos, cada sección va a tener la mitad de la misma, en este caso, como es un momento positivo, la mitad superior va a estar comprimida, va a tener esfuerzos de compresión, y la mitad inferior va a tener esfuerzos de tracción. Eso de los momentos y las vigas tendrían teóricamente que haberlo visto en estructuras 2, pero de repente hay conceptos que se van perdiendo al pasar de curso. Es importante que pregunten. La flexión lo que introduce es compresión y tracción en cada sección de la viga. Y hay una línea que es el eje de la viga, que se denomina línea neutra, que es donde las tensiones valen cero. La tensión, en este caso que te estoy explicando, máxima de compresión, está en la parte superior de nuestra viga, la tensión cero está en la línea neutra, a la mitad de la viga, y la tensión de tracción máxima está en el extremo inferior de la viga. No sé si respondí tu pregunta. Más o menos, profe, pero normales, ¿a qué se refiere tensiones normales? Las tensiones normales son las tensiones de compresión o de tracción que en cualquier sección tratan de entrar o salir de nuestra sección. Esos son los esfuerzos normales. Los pilares, por ejemplo, cuando están centrados, trabajan a compresión y el esfuerzo que hay en toda la sección es un sigma de compresión. En flexión hay un sigma de compresión, sigma de tracción, ambos esfuerzos. Si haces un corte en una sección cualquiera, vas a tener en la parte superior un esfuerzo de compresión tratando de comprimir la sección de la viga y en la parte inferior un esfuerzo de tracción tratando de separar nuestra viga. Sí, profe, ¿y esas tensiones, cómo son en los apoyos? ¿Aumentan en los apoyos? Esas tensiones en los apoyos, o sea, esas tensiones dependen no de los apoyos, sino del momento, ¿verdad? Esas tensiones son directamente proporcionales al momento. Si el momento en el punto medio es máximo, la tensión es máxima en ese punto medio, ¿verdad? Las tensiones tanto de compresión como de tracción. Si en el apoyo el momento es cero, las tensiones son cero. En nuestra viga de que vimos hoy, en los extremos de la viga los momentos son cero, pero en los apoyos tenemos un momento bien grande, incluso el momento máximo. Entonces depende de tu viga y depende de tu momento para saber si las tensiones aumentan, disminuyen o cómo se comportan. Entiendo, profe, gracias. No, por favor, para eso estamos. Y no se olviden que mañana a las 5, para los que quieran hacer consultas sobre las vigas del trabajo práctico, podemos ver en el chat de la plataforma. ¿Les parece bien? Sí, profe, te leo una pregunta que envió una compañera, también es igual a mi duda. Qué bueno. Los diámetros de las varillas, ¿por qué en las tablas no se encuentran esos números? Pregunta. Ella pregunta, ¿de dónde salen esos diámetros? Bueno, yo levanté en la primera tabla que ustedes tienen, que es para losas, esos diámetros de varillas grandes no están, porque las losas no utilizan ese tipo de varillas.
Hay otras tablas que yo levanté donde sí aparecen deberían aparecer. Tengo que verificar, voy a verificar, pero creo que deberían estar en las que yo levanté. Sí, las levanté hoy recién. Deberían estar esas tablas donde aparecen las varillas más grandes, las de 32, las de 20, Ah, las sí, de porque en la que 16. tenemos no está eso. Y porque las losas son pequeñas. Utilizamos varillas, sería rarísimo utilizar de 16, normalmente son 6, 8, 10 o 12. Si no está levantada, voy a verificar después en la plataforma la tabla donde están las armaduras para vigas, lo vuelvo a hacer, no te preocupes. El que para estribo lo que falta, profe. En tu caso, yo no Vamos tengo. a ver, para mañana les voy a tener un esquema del estribo. Las tablas para estribos están, pero les voy a tener un esquema de estribos para que vean cómo se colocan. Profe, Señor, te quiero hacer una confesión. No, la verdad que no entendí nada de tu clase, profe. La primera parte del cálculo entendí, pero la parte de armadura no comprendí nada. Y la verdad que me preocupa porque el viernes yo sí, tengo que entregar mi trabajo tu práctico trabajo, sí. y la parte de viga es lo único que me queda. Yo creo que a Sí. muchos nos pasa igual, profe. Sí, claro, por eso haría falta más tiempo. El ejercicio, mi explicación fue sobre ese ejercicio que está resuelto. Mirando el ejercicio sin ninguna palabra mía, con el ejemplo de ese ejercicio, ustedes podrían ya resolver cualquier tipo de viga, porque es una viga que tiene 2 voladizos y contempla básicamente todo. Por supuesto que no del todo completo, pero lo que tenemos que hacer, y es importante, Richard, que entiendas, es que para calcular las armaduras, de la viga, tenemos que, para cada uno de los momentos que hayan, calcular los hierros. La fórmula para calcular los hierros está ahí y es simplemente aplicar esa fórmula para cada uno de los momentos. Si seguís después de esta clase y tratás de resolver ese mismo ejercicio, tratás de resolver el mismo ejercicio vos solo, y a medida que te tranques volvé a ese ejercicio, y mañana cuando estemos en la plataforma nuevamente podemos ver de sacar tus dudas, pero ahora como ejercicio trata de resolver este ejercicio que está resuelto, de manera que cuando te tranques vayas al ejercicio y veas qué es lo que hay que hacer. Más que eso hoy ya no se podría. También podés revisar los videos esos de la clase presencial, que es como enseñábamos en clases presenciales. Lastimosamente no podemos estar como antes con el plano del trabajo práctico de ustedes, acompañándolos. A mí me gustaría mucho, y yo lo hacía, ¿verdad? Los acompañaba con la parte de cálculos y era mucho más sencillo cuando yo estaba viendo el trabajo de ustedes y veía exactamente cuál era la duda y les podía orientar, ¿verdad? Ahora lastimosamente eso no lo podemos hacer. Y voy a tratar, profe. Voy a Y vamos a tratar. alzar entonces el diseño de nuestras armaduras en el foro para que vos nos puedas corregir. También, mañana, a partir de las 5 me quedo con ustedes, de 5 a 8 inclusive si hace falta, no hay ningún problema. La idea es tratar de acompañarlos lo máximo que se pueda, ¿verdad? Ok, profe. Bueno, nos vemos mañana entonces. Dale, profe, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes por participar. Gracias, profe. Chao, chao.